Capítulo 25. 715 FNM, 23 BB. Mes 1. Sereno, Palacio Planetario. Conde Dooku. Construir esta rebelión probablemente sea una de las tareas más tediosas que he realizado en mi vida. Encontrar liderazgo entre las diversas corporaciones que no iban a actuar sin mi consentimiento era el objetivo principal de todo este proyecto. Desafortunadamente, la mayoría de quienes llegaron a ser líderes de compañías de crédito multimillonarias no llegaron a donde están siendo pasivos y obedeciendo órdenes. Si bien algunos lo lograron, la mayoría recurrió a medios más creativos para alcanzar su posición. Según mis cálculos, el ejército que están creando los separatistas superaría con creces cualquier cosa que la República pudiera crear. Incluso con el acceso de la República a los clones, el ejército droide los superaría también en número. Si de verdad quisiera tomar el control de la República, no sería muy difícil. Las fuerzas que tendría bajo mi mando serían más que suficientes para tomar Coruscant en un mes. Lo que, por supuesto, significaba que todo el proyecto debía llevarse a cabo de forma que no revelara esta abrumadora ventaja a la República. En cierto sentido, necesitaba ganar con una sola mano, lo cual debería ser bastante fácil. Gran parte de la negociación del contrato permitía a los distintos planetas y corporaciones mantener sus propios ejércitos como parte del ejército de la XI. Esto haría que, aunque tuviéramos una fuerza mayor, estas fuerzas perseguirían objetivos internos. Sin duda, las corporaciones abusarían del ejército para sus propios fines, sembrando el caos aquí y allá, mientras despejaban el borde exterior durante el primer año. Por supuesto, forma parte del plan debilitar a la XI y dividir nuestras fuerzas. En teoría, la XI era la parte más fuerte. Sin embargo, las divisiones y luchas internas deberían garantizar que nuestras fuerzas sean derrotadas con frecuencia, y las facciones más mercenarias socavarán cualquier victoria imprevista. Planeaba asegurarme de que la culpa recayera sobre las corporaciones y los alienígenas como las principales razones del desmoronamiento de la XI tras el fin de la guerra. De esta forma, parecería haber sido simplemente un líder de la fuerza enemiga, paralizado por las maquinaciones de sus subordinados incompetentes y corruptos, un títere posiblemente inconsciente de las corporaciones. Al menos, esa era la historia que probablemente contaría cuando la guerra terminara y tuviera mi puño del imperio. Poner a tales líderes en puestos de poder no es tarea difícil, ya que las corporaciones ya cuentan con personajes de mala reputación al frente, quienes alcanzaron su posición tomando la iniciativa con medios turbios. No se requirió mucho esfuerzo para dejarlos actuar con libertad y causar problemas a la República. Siempre podría declararlos criminales y similares, mientras la guerra continuara, si hacían algo demasiado drástico para mantener mi estatus. Por supuesto, habrá fuerzas que se excedan. Esto ocurrirá inevitablemente con el tipo de líderes que se pongan al mando. Sin embargo, sin mi guía ni el apoyo de las autoridades locales, los comandantes rebeldes no podrían reunir las fuerzas necesarias para cualquier incursión importante en la República. Y lo cierto es que el objetivo principal de la XI es la independencia, no la conquista, lo que significa que la mayoría de los comandantes locales estarían más interesados en mantener la independencia de sus mundos que en liderar invasiones extranjeras. Esta alineación natural de intereses presentó un pequeño problema para mis planes. Para que la guerra se intensificara, era necesario que se produjeran conflictos, batallas, invasiones, saqueos y todo lo demás, entre las fuerzas de la XI y la República. Esto se soluciona fácilmente gracias al simple hecho de que algunos planetas tenían poblaciones que preferirían la independencia a la República y solicitarían ayuda a la XI. La XI estaba preparada para ofrecer un nuevo liderazgo a los sistemas con inclinaciones independientes y ayudar a los elementos favorables dentro de cualquier sistema a mantener su independencia. Si sus habitantes se resistían a los nuevos amos, sus mundos se convertirían en una zona de guerra, algo que a la República le interesaría prevenir, interferir o recuperar. Estos conflictos ensangrentarían a la República, y las repetidas batallas serían la cruel pero necesaria instrucción bélica para construir un imperio. La República era un estado corrupto y degenerado que clamaba por un nuevo liderazgo. Con el impulso adecuado de un enemigo externo, como la XI, para eliminar la decadencia y el despilfarro, y la introducción de mi nueva orden Jedi, podría ser un nuevo imperio. Después, desangraría mi nueva orden Jedi con los restos de la XI y acabaría con la farsa. Es un plan sencillo, aunque tuve algunos problemas que resolvería con el tiempo. Dado que grandes sectores de mi espacio estuvieron controlados por los antiguos Sith, mi maestro, Darth Sidious, estaba interesado en que la XI explorara un poco. Dado que la República, por ley, no podía hacerlo, al menos no todavía, si encontraba algunas reliquias y alguna de ellas podía ser útil para la guerra, podía usarlas.
No se puede hacer la guerra demasiado fácil para la República, además de ser una forma de eliminar a los débiles. Todo esto sirvió como el forraje perfecto para que los Jedi se enfrentaran a él. Se les haría creer erróneamente que los Sith solo estaban presentes en el lado de la acción en el conflicto. Sería triste ver a muchos de mis viejos amigos perecer en el conflicto que se avecinaba, pero si la Orden Jedi se deja engañar tan fácilmente, no había razón para salvar la institución. La Orden había dejado de ser útil, estancada en su firme adhesión al lado luminoso de la fuerza. Era necesario un reinicio, y si mi puño del imperio tenía que ser ese reinicio, que así fuera. Al levantarme del escritorio, miré las paredes de mi oficina en casa, ricamente decoradas con años de trabajo, organizando recursos y determinando amenazas durante toda la operación. Y pronto, muy pronto, todo se aclararía. La Orden Jedi demostraría ser la tontería en la que se ha convertido y la guerra comenzaría. Creo que sería dentro de un año, aunque podría tardar más. Sin duda, los recientes conflictos en Antar 4 y Anción, donde los levantamientos separatistas provocaron disturbios entre las fuerzas de la República en los planetas, serían un tema importante de debate durante el próximo año en el Senado. Una vez finalizadas las conversaciones, se intentaría votar si se debería crear un ejército o no. Sin duda, las tensiones se intensificarían aún más si alguien contactara con 1 o 2 cazarrecompensas para eliminar a los líderes pacifistas. Incluso un par de asesinatos fallidos funcionarían. Esta guerra ya estaba en pleno apogeo. Es solo cuestión de tiempo hasta que la presión llegue a su punto álgido. Haciendo crujir el cuello, me giré para mirar por la ventana detrás de mi escritorio, para ver el mundo. Posiblemente los últimos momentos de paz que sereno tendría antes de que finalmente estallara el conflicto. Sin embargo, me interrumpieron con un golpe en la puerta antes de que abriera. Mi conde, Varys Soto viene a verte. En la puerta estaba mi sirviente, Seti Rankin, un veterano de mi familia, no tan viejo como yo, por supuesto, pero servía a mi hermano y era relativamente leal. Excelente, dije. Que pase. Y también traigan una copa del mejor vino que tenemos en casa. Es una invitada importante y merece ser recibida con pompa y solemnidad. Él asintió y, momentos después, Varys Soto entró en la habitación. Es arcaniana, genetista de profesión, y algunos la llamarían científica loca, aunque, considerando que toda su especie era conocida por serlo, era difícil no serlo. Conde Dooku, es un placer conocerlo, dijo, haciendo una pequeña reverencia mostrando todo el debido respeto que se esperaba de mi posición. Señorita Soto, me alegra verla también. Tome asiento, por favor. Me ofreció una silla que estaba frente a mi escritorio. Gracias, mi conde, dijo mientras se acercaba y se sentaba frente a mí. Metió los dedos de sus 3 manos en los bolsillos para sacar varios cuadernos de datos y otros equipos que sin duda contenían la información por la que la había contratado. Hace un par de meses, la senadora Merrick me envió información sobre un tema de mi interés, concretamente la lista de planetas que visitará cierta representante mandaloriana durante su gira. Obviamente, es una chica con un dominio de la fuerza excepcional, pero sin entrenamiento. En mi opinión, no había otra explicación para que ella hubiera descubierto mis ilusiones, pero siempre cabía la posibilidad de que no lo hiciera, y yo sabía exactamente por qué había enviado esa información. Las operaciones para desestabilizar el sector ya estaban en marcha, y eliminarla del juego, ya que parecía estar a punto de tomar su puesto, era su principal objetivo. Aunque no es mío, matarla no me serviría de nada. Sería desperdiciar un recurso potencial que me gustaría tener después de que terminara la guerra. Y ahí es donde entra esta genetista. Es experta en genética de diversas especies de la galaxia y muy fiable guardando secretos. Incluso consideré usar su mundo para el proyecto de clones, aunque lo descarté rápidamente. Arcanía es demasiado polvorín en los buenos tiempos y cualquier secreto se habría desvelado demasiado rápido. Sonriéndole a la mujer de piel blanca, le pregunté, entonces supongo que la operación a la que te envié fue exitosa. ¿Recibiste una muestra? La señorita Soto asintió antes de decir, tengo la muestra, fue una cosa infernal, déjame decírtelo, pero finalmente pude lograrlo, incluso si terminé teniendo que huir de sus bárbaros durante casi una semana hasta que se rindieron. Sonreí quién sabe cuánto tiempo mientras se quejaba de los mandalorianos. Es comprensible que tuviera problemas con ellos, considerando que su sector había sido vecino desde tiempos inmemoriales. Tardó tanto que Seti pudo servirnos el vino, y yo ya había terminado la mitad de mi copa antes de que la señorita Soto terminara su diatriba para probar el vino y calmar su garganta, sin duda reseca. Aunque es una lástima, sobreviviste, así que supongo que tienes parte de la información que quería, ¿verdad? Sí, mi señor, hice las comprobaciones que me pidió y tenía razón. Tiene un recuento alto de midichlorianos.
Me entregó la tableta y la miré con interés. Legalmente hablando, los únicos autorizados para obtener información sobre cómo determinar el recuento de midichlorianos eran los Jedi. Y legalmente hablando, los arcanianos eran conocidos por guardar secretos, y si quería un trabajo que solo los Jedi podían hacer, dada la restricción tecnológica para identificar midichlorianos, le preguntaba a un arcaniano. Parece que es correcto. Este pequeño programa parecía tener varias formas diferentes de catalogar midichlorianos, y definitivamente demuestra que la chica es poderosa en la fuerza. Si tuviera que calcular su poder, diría que es tan poderoso como Qui-Gon Jinn. Es un logro increíble, considerando su edad y falta de entrenamiento. En este punto en particular, diría que, incluso sin recibir entrenamiento, sus poderes no disminuirían en los próximos 3 años, y probablemente tampoco en los próximos 10. Esto significa que tengo tiempo de sobra para continuar la guerra y aún así reclutarla como posible aprendiz una vez que el conflicto termine. La señorita Soto estaba mirando una tableta en sus manos mientras decía. Debo decir, sin embargo, que es una muestra genética interesante incluso para un cruce, parece tener una muestra muy estable. Eso me llamó la atención. Levanté una ceja y dije, ¿cruce? ¿No son todos los humanos de la misma raza? Varys negó con la cabeza antes de decir, no exactamente, antes de pulsar unos botones y mostrar una proyección gráfica completa de lo que supongo que era el ADN de Tanya, destacando varios puntos. La señorita Soto continuó. Estos puntos son fenotipos mandalorianos estándar. Color de pelo al nacer, color de ojos, estructura facial, todo lo que cabía esperar. Tiene algunos puntos genéticos que no son mandalorianos, ni siquiera del sector. Por eso frunció el ceño. Es extraño, pero no hay mayor preocupación. Empecé. ¿Con qué sector están más relacionados esos puntos? Jugando con el blot frente a ella, hizo clic en algunos puntos antes de sacar otra cadena de ADN y decir. Estos puntos de ADN coinciden en su mayoría con los humanos del mundo de Steujon. Me recosté en mi asiento al oír eso. Ese planeta en particular estaba bien ubicado en el borde sur medio, lejos de Mandalore. No era un viaje imposible, pero definitivamente no era un lugar del que se esperaría que provenga ADN mandaloriano. Expresando esos pensamientos en voz alta, pregunté, ¿podría ser que este ADN provenga de varias generaciones atrás? Sé que hubo un poco de reminiscencia de la disforia de hace 1000 años. La señorita Soto negó con la cabeza. Imposible, hay demasiado ADN para que haya sido algo distinto del padre o la madre. Lo que generalmente significa una separación de una generación entre la introducción de este ADN. Incluso con la cantidad de tipos de ADN mandaloriano que existen, los planetas en los que viven influyen. La genética favorece ciertas variantes humanas según las condiciones del mundo en el que viven, y parte de esto se debe definitivamente a las praderas de Steujon y no a un mundo que ha estado en camino a convertirse en un planeta desértico durante los últimos 1000 años. Aunque es una rareza, no es necesariamente algo de lo que preocuparse, dije finalmente. No le he dado más vueltas. A la larga, no me importaba quién era su padre o madre. De las cosas que más me interesaban era la chica misma y su potencial como aprendiz. Buen trabajo, señorita Soto, y estaré encantado de seguir haciendo negocios con usted en el futuro, dije, poniéndome de pie y dándole la mano. Se levantó y me tomó la mano, diciendo, siempre es un placer, conde Dooku. Además, si necesita clonar a la chica, estoy dispuesta a ofrecerle un descuento en mis precios. Su ADN es bastante interesante aquí, no me importaría experimentar con lo que conseguí. Me burlé de eso antes de decir. Por muy entretenida que sea esa idea, todos saben que no se puede clonar a alguien con un alto número de midichlorianos. La fuerza aborrece los duplicados. Eso dicen los clonadores relámpago y los Jedi, dijo la señorita Soto, restándole importancia con la mano libre. Solo intentan encubrir sus fallos y evitar la clonación de un ejército Jedi. Hay una investigación interesante que sugiere que si se cría un clon a escala casi humana durante al menos 10 años hasta que alcance los 20, se crearán suficientes diferencias entre el clon y el original como para que la fuerza no los afecte ni los haga enloquecer con la locura clonal. Retirando la mano del apretón, reflexioné sobre su idea. Es una idea interesante, pero el riesgo de locura me parece excesivo. Sin embargo, cabe destacar que cualquier cosa podría pasar en las próximas guerras y mi futuro aprendiz podría no sobrevivir. Si el original era destruido, entonces no había nada que pudiera volver locos a los clones, ¿no? Asintiendo, simplemente dije, guarda las muestras. Quizás dentro de unos años las necesite y podamos negociar un posible acuerdo más adelante. XXXX. Coruscant, Torre Mandaloriana. Tanya Kirse. El viaje de regreso de Mandalore a Coruscant solo duró 1 o 2 semanas esta vez.
El viaje fue rápido gracias a la tía Satine, ya que me permitió volver a usar el yate espacial Coronet. Siempre me impresionó mucho la nave, sus componentes internos y su funcionamiento. Se llamaba yate estelar, pero en realidad probablemente se acerca más a una clasificación de barco más acorde con lo que había sido el Titanic, que la de crucero. Una nave de alta velocidad capaz de viajar por la galaxia y transportar personas de un lugar a otro, junto con provisiones y almacenamiento, con comodidad y servicios para los ricos y no tanto para quienes no estaban dispuestos a pagar. Siempre me sorprendió un poco que en algunos de los niveles inferiores, bajo varios niveles de actividades bastante mundanas que la mayoría preferiría, hubiera una sección entera dedicada a los juegos de azar. Me recordó bastante a las máquinas de pachinko y otros juegos de azar de Las Vegas. Quienquiera que hubiera creado esa sección en particular, obviamente la había construido para aprovechar al máximo a la gente que entraba y salía del sector, aunque todavía me preguntaba por qué se había construido. Los mandalorianos en general no eran precisamente fanáticos del juego. Claro que había algunos que lo pasaban mal, desechando la racionalidad y todo lo demás por su adicción. Sin embargo, esto era poco común. Irónicamente, las arraigadas creencias espirituales del mandaloriano promedio contribuían en gran medida a desalentar el vicio. La fuerte vena intelectual del sector también merecía parte del crédito por disuadir a otros. En general, parecía extraño que tuviéramos algo así a bordo de lo que mejor podría describir la cara de Mandalore, ya que esta nave viajaba por las rutas comerciales entre Mandalore y Coruscant con bastante frecuencia. Pero, claro, quizá estaba juzgando mal la capacidad de los mandalorianos para aprovecharse de los problemas ajenos en beneficio propio. Si un benefactor adinerado perdía 1.000.000 de créditos jugando en la nave mientras viajaba a Mandalore, bueno, no era exactamente culpa de Mandalore, ya que lo habían hecho en lo que podría describirse como espacio internacional. En realidad, esto hacía que la posibilidad de convertir Gargón en un auténtico casino fuera teóricamente más factible de lo que había imaginado al descubrir esta sección de la nave en mi primer viaje. En cualquier caso, el viaje transcurrió sin incidentes y llegamos a Coruscant con mínima tensión. Claro que siempre habrá algo que hacer a medida que surjan más problemas en el Senado entre los sistemas que se van para formar su gobierno rival y el gobierno actual. Técnicamente, esto no era asunto mío. Era responsabilidad del senador, pero aún así lo vigilaba. Al fin y al cabo, quién sabe cuándo podría convertirse en mi problema. El príncipe Merrick podría ser llamado a Mandalore en cualquier momento para explicar su opinión sobre lo que estaba sucediendo. Y si lo llamaban, me dejaría a cargo de la postura oficial de Mandalore, que, por lo que sabía, era que no queríamos participar en ninguna guerra y que Mandalore votaría en contra de cualquier guerra. Aunque creo que armarnos también estaba en la agenda. Pero ese tema no me preocupaba. Supongo que mis operaciones en Gargón crearon accidentalmente una especie de fuerza armada a la que se podía recurrir en caso de emergencia. Solo el tiempo diría cómo resultaría, aunque por el momento los Rangers de Gargón parecían ser añadidos menores a la fuerza de autodefensa del sector Mandalore o MSSDF que Satine está creando. Aparte de esas preocupaciones distantes, la vida es bastante fácil. Tras unas cuantas reuniones con los itorianos, finalmente planearon enviar una de sus naves al sector Mandalore para iniciar la reconstrucción de dos mundos devastados. Ambos mundos habían quedado en ruinas durante el conflicto más reciente de la historia, la Excisión. Por suerte, ambos mundos carecían de valor. Uno era un planeta que a nadie le importaba, y el otro solo se preocupaba oficialmente, porque era un antiguo mundo astillero. El mundo astillero que había servido a todo el sector mandaloriano fue devastado por un bombardeo que lo dejó cubierto de terreno pantanoso. Oficialmente, no existía un gobierno planetario ni una autoridad superior, solo grupos de clanes carroñeros que se las arreglaban para vivir de las ruinas. Incluso podría considerarse un mundo fronterizo en las circunstancias adecuadas. Aunque, según tengo entendido, incluso los mundos fronterizos tenían alguna forma de gobierno, aunque se tratara de un simple consejo de clanes formalizado. Sin duda, en el futuro tendré que reunirme con algunos representantes del liderazgo de ese mundo para discutir cómo podemos restaurar la biosfera de su mundo a un estado más saludable y funcional. El mundo pantanoso puede parecer funcional, pero en realidad solo estaba lleno de moscas gigantes, lodo y juncos. En todo el planeta, ese bioma no era producto de una biosfera funcional, sino de una omniesfera frágil. La fragilidad del mundo era ampliamente comprendida y causaba gran preocupación, y estos temores podían materializarse fácilmente eliminando uno de los pocos componentes que funcionaban. Si se queman los juncos, el planeta muere. Si se matan las moscas, el planeta muere. Una biosfera funcional requiere redundancias y otras especies tanto como se necesitó a la especie fundadora.
Será interesante ver cuál fue el resultado con el planeta una vez que los hitorianos terminaron con él. En cuanto a las alborotadoras de mi unidad, Bai y Tabi, autoricé al capitán a que les diera algunas sesiones de entrenamiento adicionales. Claro que algunas de estas lecciones se debieron al reciente incidente del beso. Lo ocurrido en el salón de baile era imposible de silenciar, y bueno, la prensa sensacionalista se había inspirado. Un efecto secundario interesante y positivo que noté fue que el incidente del beso había borrado por completo la historia de White Silver de las noticias. Bai habló brevemente después de eso y, aunque entendía que ella y su madre no se llevaban bien, le dejé claro que cualquier comportamiento que no fuera bajo órdenes estrictas mías se respondería con una respuesta tan buena como una revista, dándole una palmada en la frente por ser la empleada desobediente que era. El hecho era que, aunque Bai no era miembro de la Guardia Real, era un factor clave en los problemas de Tabi. Ambas necesitaban gastar mucha energía para no causarme más problemas. Así que ahí es donde entró al capitán. Durante las últimas semanas, las había estado exprimiendo al máximo e intentando infundirles suficiente miedo para que lo pensaran antes de actuar y, lo más importante, que nunca, jamás, volvieran a hacer algo que me causara dolor de cabeza. ¿Qué tal lo logró el capitán? Solo el tiempo lo diría. Como mínimo, estaban demasiado cansados como para meterse en líos. Aunque lo intentaron, cuando cumplí 17 años, hubo una sugerencia de ir al club a festejar. Al fin y al cabo, solo me faltaba un año para alcanzar la edad legal para beber en la República. Claro que al principio intenté eludir el tema, pero solo acepté si nos asegurábamos de que esta vez no cometiéramos ningún error. Y debo decir que fue una experiencia bastante simple pero divertida. Los guardias tenían su carro afuera asegurándose de que nada terrible sucediera y podían fácilmente llevarnos de regreso a la torre en lugar de tener que ir a buscar nuestro auto después de que termináramos de fiesta. Bai y Tabi no estaban demasiado borrachos, sino que habían mostrado más moderación, lo que podría indicar que habían aprendido la lección de la última vez. Mis expectativas para ellos esa noche habían sido bastante bajas. En la última fiesta a la que asistimos, me vi obligado a asignarles un curso de recuperación por cada infracción. Así que, el curso de recuperación por cada metedura de pata que habían cometido hasta el momento parecía estar funcionando por fin. Por eso prefiero trabajar con un empleado en un plan de mejora en lugar de simplemente despedirlo. Después de todo, si hubiera despedido a ese empleado que me empujó delante de un tren, probablemente habría muerto unos meses antes. Era un pensamiento inusualmente morboso, así que me distraje con la última obsesión de Bai con la moda. Normalmente intentaba ignorar la moda, así que Bai intentaba que viviera un poco comprándome ropa que normalmente no usaría, a menudo mostrando mucho más pierna o torso de lo que se sabía que tenía. Al mencionar el club, descubrí que todo mi vestuario adecuado era ropa que Bai me había sugerido en algún momento. Intuyendo que protestar no iba a funcionar, elegí el vestido más informal que sabía que Bai aprobaría y me concentré en la fiesta. Hasta ahora, nuestras conversaciones habían girado en torno a temas bastante mundanos. La nueva temporada de Silver Rider se había propuesto como película. Al parecer, el set de rodaje se había visto obligado a cambiar de planeta varias veces debido a diversas controversias. Como resultado, algunos actores secundarios se habían metido en sus propios dramas sensacionalistas, con lo que simpatizaba. Fue agradable especular sobre otros eventos que no fueran devastadores, simplemente disfrutando de la compañía y celebrando mi cumpleaños. Alguien incluso había conseguido un pastel de chocolate, que disfrutamos muchísimo casi al final. Bai y Tabi nos invitaron a bordo y a mí a bailar en la pista con ellos y, simplemente, sucedió. Si bien ninguno de los dos era muy bueno bailando individualmente, al parecer ambos sabíamos un vals importado por los nuevos mandalorianos. Armados con ese conocimiento compartido del vals, Ordo y yo pudimos al menos parecer funcionales en la pista de baile, aunque la mayoría exhibía estilos de baile más modernos. Yo también disfruté del vals, aunque, debo decir, mis malditas hormonas siguen alteradas. Al parecer, me han programado para disfrutar de la cercanía con alguien que parece físicamente más fuerte que yo, y esa molesta sensación de seguridad y satisfacción había vuelto a aparecer. Sea como sea, lo pasamos bien y mi fiesta de 17 años fue un éxito rotundo. De las 3 que tuve, esa probablemente fue la mejor de mi vida. El primero me llevó a estudiar demasiado para la escuela. El segundo, en las trincheras y el barro de tierras rusas. Así que esta vida no tenía una competencia muy fuerte por el título. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que no hubo una explosión de información en línea al día siguiente. La fiesta no había provocado otra tormenta mediática, y la ausencia de noticias era buena noticia.
El escrutinio cada vez más limitado me permitió concentrarme en conseguir apoyo de los diversos partidos políticos, obtener la aprobación para la terraformación de los mundos mandalorianos y otros proyectos para mejorar Mandalore. XXXX. Coruscant, Templo Jedi. Tanya Kryze. Otro día, otro viaje al Templo Jedi. Mis continuos esfuerzos para que el Consejo de Agricorp aprobara el cambio de estatus de Concordia y le retirara su estatus de planeta protegido habían dado frutos que no me había propuesto recoger. El plan inicial para Concordia había sido sencillo: notificar a Agricorp sobre el problema con el estatus de protección del planeta, es decir, que no protegía nada y, de hecho, lo perjudicaba, y al hacerlo, iniciar el lento proceso burocrático para actualizarlo. El estatus de protección de Concordia protegía originalmente a especies nativas en peligro de extinción, en un pasado lejano. Las especies nativas extintas hace mucho tiempo en la biosfera colapsaron. Ahora, el estatus de protección solo servía para perjudicar el libre comercio, especialmente las importaciones de plantas y animales vivos, impidiendo que el libre mercado actuara en la recuperación del planeta. La importación de plantas y animales era necesaria para reemplazar a los destruidos en la destrucción original, cuando las fuerzas de la República bombardearon el mundo casi 700 años antes. La fruta inesperada, la que estaba cultivando en ese momento, presentaba una situación bastante interesante. Parecería que la Orden Jedi usaba la Agricorp como una especie de vertedero para los iniciados que no lograban atraer la atención de un maestro o no les apetecía la idea de luchar. Esos individuos, en cambio, se marchaban a mundos que les proporcionaban trabajo agrícola básico. Vivían produciendo alimentos para las masas, además de generar ingresos para la Orden Jedi, estoy seguro. Y también parecía que querían construir templos en miniatura. Los planos que presentaron incluían complejos comunales y residenciales, así como distritos agrícolas adicionales. Percibí cierta politización en los diseños, pero que estos templos fueran demasiado grandes o un posible despilfarro Jedi en los mundos donde los construyen no me importó. Lo interesante fue que esta era una posible fuente de mano de obra para el sector mandaloriano. La Agricorp estaba interesada en la posibilidad de establecer un templo para este grupo de pacifistas o Jedi fracasados en Concord Dawn, Vorpaya o Concordia. Esta era una perspectiva interesante. La Agricorp estaba formada por cientos, quizás miles, de personas con experiencia en la vida vegetal de toda la galaxia, con conocimiento de diversas técnicas de curación y, a todos los efectos, su propósito era ayudar a los planetas que se estaban quedando atrás económica y tecnológicamente para darles un impulso. Era una de las pocas organizaciones con un impacto real más allá de las clases guerreras de la Orden Jedi. Permitirles construir un templo y comenzar a cultivar en uno de nuestros mundos podría ser beneficioso a largo plazo, no solo para fortalecer los lazos entre la República y Mandalore, sino también para continuar el proceso de lograr que mandalorianos y Jedi dejen de verse como enemigos ancestrales. Si bien es cierto que, según mi experiencia, la mayoría de los mandalorianos veían a los Jedi como rivales ancestrales contra los que medir su temple, en lugar de enemigos, estaba seguro de que esto era un camino de ida. De cualquier manera, esta era una oportunidad única para mejorar las relaciones. Unas relaciones mejoradas significaban que Mandalore tenía menos probabilidades de ser bombardeado por alguna flota de la República en los próximos 20 a 40 años. Los únicos problemas reales para que esto sucediera eran dos. Uno, ¿qué mundo sería el mejor planeta para un templo así? Y dos, ¿aceptarían tal institución? Era obvio porque podríamos tener problemas para crear una institución así, siendo que los Jedi aún tenían el estigma de ser ladrones de niños en el sector Mandalore. El cambio de las tácticas de los señores Jedi de permitir la presencia de adultos a una dependencia de traer niños no sentó bien a los mandalorianos, quienes, por supuesto, veían a la familia como uno de los elementos más importantes de nuestra cultura. Conociendo algunas cosas sobre el sector mandaloriano, logré desviar la conversación de Concordia sin levantar sospechas. Sí, Concordia estaba a punto de convertirse en un planeta que representaría una gran mejora para la agricultura del sector. Sin embargo, la población principal de Concordia eran mandalorianos que habían sido desterrados de la superficie de Mandalore tras el fin de las guerras de clanes. O bien, tradicionalistas extremistas a los que incluso otros mandalorianos miraban con recelo. Comprensible, considerando que algunos de ellos creían que quitarse el casco en presencia de otros ya no los convertía en mandalorianos. Una práctica extraña, pero si eso es lo que quieren creer, entonces eso es lo que quieren creer. Me había interesado un poco la idea de toda esa subcultura durante un tiempo, tratando de averiguar exactamente de dónde venía. Mi mejor suposición era que estaba relacionada con los mandalorianos originales.
La historia implica que hace 4000 años, durante algún tiempo, los líderes mandalorianos, como los mandalorianos, nunca se quitaban el casco después de tomar el título, una forma de mostrar la continuidad, de ser simplemente la continuación del mandaloriano de antes. Como si el espíritu del último mandaloriano simplemente habitara el casco y se apoderara del cuerpo del nuevo mandaloriano. Una práctica cultural extraña en algunas formas, pero supongo que tiene cierto grado de sentido supersticioso para las personas que son muy tradicionales y nómadas. El problema, por supuesto, era la posibilidad de que este templo Agricorp encontrara mandalorianos con la habilidad de la fuerza. Si lo hacían, bueno, podrían causar problemas. Un motín, por ejemplo. La imaginaria audiencia del Senado y el papeleo posterior a ese desastre imaginario ya me estaban dando un dolor de cabeza. Así que Concordia estaba totalmente descartada para mí. Eso dejaba a Concord Dawn y Vorpaya. Admito que mi conocimiento de ambos era mínimo, como mucho, pero sabía más de Concord Dawn que de Vorpaya. Concord Dawn era una gobernación despótica, a menudo menospreciada por la mayoría del sector por su corrupción. Un mundo en el que, para ser sincero, no querías debutar y abrir la puerta a los Jedi. El caos y la descontrol que se observaban a diario, bueno, simplemente hablarían mal de Mandalore a cualquier Jedi que trabajara en el planeta. El único factor positivo de Concord Dawn era que estaba habitada principalmente por poblaciones que alguna vez formaron parte de los verdaderos mandalorianos, quienes no eran conocidos por odiar a los Jedi tanto como los tradicionalistas. Pero no había razón para impulsar Concord Dawn cuando Vorpaya era, de hecho, la mejor opción. Vorpaya era el sistema vecino de Concord Dawn. Compartían muchas de sus prácticas culturales, pero su población era menor, lo que significaba que había menos posibilidades de que se produjeran problemas en el planeta. En teoría, estaba bajo el gobierno de Concord Dawn. Sin embargo, el gobernador solo desplegaba tropas allí con moderación. El despliegue más reciente se produjo cuando los piratas atacaron, y la Guardia Real tuvo que intervenir para ayudarlos. El reciente conflicto fue otra razón por la que la instalación de Agricorp allí sería más útil para el planeta, ya que fue devastado recientemente durante la pequeña guerra contra los piratas. En cierto sentido, era el planeta perfecto para esta operación, aunque su cultura me parecía algo inmadura e indeterminada. La gente de allí no causaría problemas con los Jedi, ya que estaban demasiado dispersos. Dudaba que se los encontraran tan a menudo, y no les importaría la ayuda para reconstruir su mundo. El planeta también era un excelente ejemplo de cómo el estilo de vida nómada seguía siendo un componente importante del estilo de vida mandaloriano. Concord Dawn era un mundo agrícola dedicado a la producción de alimentos cultivados, Vorpaya era para la cría de ganado y otros animales populares. Era, hasta donde se registraba, un planeta conocido por ser plano. No muchas montañas y pocos océanos, solo lo suficiente para mantener el planeta relativamente verde con grandes estepas onduladas de hierba. De hecho, esto era un problema en algunas áreas, ya que había una tormenta de polvo que aparentemente había estado ocurriendo durante los últimos 100 años alrededor del planeta. Ocurrió principalmente en los territorios del norte del mundo, lo que había inutilizado esa área para cualquier necesidad agrícola, similar al Dust Bowl de los Estados Unidos sobre el que leí en sus libros de historia de mi segunda vida. Y aunque no sé con certeza si los Estados Unidos en mi primera vida tuvieron algo similar, no es tan descabellado que ser décimo fuera demasiado perezoso para hacer cambios antes de copiar la historia anterior a la magia. En realidad, no había investigado personalmente, ya que la mayor parte de la información sobre Vorpaya ni siquiera figuraba en los registros de Coruscant. Mi guardia, Cor Castell, era de ese mundo y estaba bastante informado sobre el tema. Contaba historias interesantes sobre cómo algunos clanes del planeta simplemente conducían su versión de ganado espacial alrededor del mundo, dándole vueltas constantemente durante 10 años, sin tener que interactuar con otros clanes porque sus propios horarios los mantenían en el otro extremo del mundo. Dada la distancia entre las poblaciones locales, construir un templo Jedi allí para mantener ocupados a algunos expertos agrícolas y ayudar a impulsar la economía local parecía bastante sencillo. Estoy seguro de que tendría que negociar con el gobernador local que tuvieran o con el protector de Concord Dawn, pero a largo plazo era un asunto menor. Las negociaciones siempre llevan tiempo, y si te esfuerzas, todo saldrá bien. Dicho esto, las negociaciones de hoy con el Consejo habían terminado de forma bastante amistosa con un acuerdo general. Investigaría para averiguar si la administración de Vorpaya estaría interesada en tal acuerdo. Y con mis deberes generales cumplidos, ahora podía concentrarme en uno de los aspectos más interesantes de mis viajes al Templo Jedi. Una conversación relajada con el maestro Yoda, creo que sigue siendo el título más ridículo que jamás había oído.
En cualquier caso, estaba sentado en el viejo jardín de la azotea, donde había tenido varias reuniones con el anciano Jedi. Sospechaba que aparecería en cualquier momento, considerando que siempre parecía encontrarme cada vez que entraba en el templo, pero el tema de nuestra conversación hoy era incierto. Normalmente, solo teníamos una conversación sencilla sobre las implicaciones culturales de los Jedi y los Mandalorianos en la galaxia en casa. Claro que existía la posibilidad de que a Yoda le interesara lo que ocurría en el sector mandaloriano. Eso sería comprensible considerando el caos desatado por la falsa plata, pero estoy seguro de que solo sería un interés pasajero. Él no solía meter la política demasiado en nuestras conversaciones y le interesaba más su implicación cultural. Creo que he contribuido mucho a mejorar la relación entre mandalorianos y Jedi, considerando la vista que tenía en ese momento. Era casi la tarde de ese día en particular, y por eso el cielo comenzaba a teñirse de naranja con la llegada de la noche. Sentado en el banco, viendo cómo el sol se ponía lentamente, miré a uno de los guardias del templo que vigilaba a los no Jedi en el templo y le hice un gesto con la cabeza. Teniendo en cuenta que simplemente estaba dispuesto a permitirme ir a ese banco en particular sin que un Jedi me escoltara directamente, creo que he demostrado ser un amigo leal de los Jedi, lo cual fue útil, o simplemente se sentían al menos algo cómodos con mi presencia. No hacía falta decir que la guardia del templo Jedi era una institución impresionante. Sus máscaras probablemente serían la envidia de muchos mandalorianos de la Guardia Real. Y eran el primer grupo que veía empuñar sables de luz que no eran de un solo tubo. Claro, llevaban un tubo doble, pero aún así fue interesante descubrir que había otros diseños para esas espadas láser además de un simple tubo para golpear a alguien como si fuera un bate. Aunque eso no era del todo justo. En mis visitas, incluso observé a algunos jóvenes, como los llamaban, practicar el manejo de la espada. Noté muchos ejemplos de estilos que me recordaban al kendo y otros estilos autóctonos de Japón. Incluso vi a algunos practicantes usar estilos que parecían más europeos en su creación, aunque quizás fuera solo una coincidencia. Un sable de luz es simplemente una espada, y hay un número limitado de maneras de empuñarla. Tarde o temprano, las prácticas serán muy similares en un sentido u otro, y los mejores llegarán a la cima. Mis pensamientos se interrumpieron al oír una voz familiar que decía: Tanya, me alegra verte. Al girarme, vi a Anakin Skywalker caminando hacia mí desde el interior del templo. Sonreía y parecía estar de buen humor, así que le devolví el favor. Sonriendo, dije: Padawan Skywalker, me alegra verte también. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos. ¿Cómo has estado? ¿Pasó algo interesante? Se rió entre dientes antes de decir: no tanto como crees, de hecho, regresamos de Mandalore hace un par de semanas, durante toda esa controversia de White Silver. ¡Qué interesante! Había recordado que la tía Satine mencionó que unos Jedi habían estado en la ciudad durante todo el conflicto, pero simplemente me lo guardé. Pensé que las probabilidades de que fuera alguien conocido eran casi nulas. El hecho de que fuera alguien a quien conocía era bastante interesante. Quizá los Jedi me usaban como herramienta para entrenarse y lidiar con los mandalorianos. Tendría sentido cultivar una buena relación con un representante y asegurarse de que uno de sus Jedi fuera experto en el trato con la gente de ese sector. Un plan operativo bastante inteligente, la verdad. Tenía que felicitarlos si alguna vez tuviera la oportunidad. Sonriendo, simplemente dije: ¿en serio? ¿Qué tal tu tiempo en Mandalore? Aparte de ese pequeño caos que tuvimos que pasar. Todo estuvo bien, fue una experiencia bastante divertida. El planeta no estaba en medio del caos, a diferencia de la mayoría de los planetas a los que viajamos cuando las cosas se complican un poco. Y Obi-Wan parece pasarlo bien hablando con Satine de nuevo. De verdad, ese fue el viaje menos urgente que hemos hecho en mucho tiempo. Si la verdadera Blanca Plateada no hubiera aparecido, estoy seguro de que las cosas habrían sido diferentes, pero como apareció, resultaron ser más bien unas vacaciones. Me reí un poco ante la graciosa idea de que mis intentos por evitar una guerra civil le hubieran dado vacaciones a un Jedi. Bueno, si los dioses mandalorianos fueran reales y existieran como ser décimo en algún lugar, seguro que se reirían conmigo ante la idea de que un mandaloriano le hubiera dado vacaciones a su mayor adversario en su mundo natal. Sin embargo, una vez que ese pensamiento pasó, simplemente dije: sí, qué suerte que White Silver resultó ser mucho más estable que Hero. Estable no parece abarcar ni la mitad. Ese es el tipo de persona que necesita estar en puestos de liderazgo. En mi opinión, vieron un problema, tomaron el control de la situación y lo solucionaron, dijo Anakin con una sonrisa mientras se sentaba a mi lado. No entiendo por qué tienen que demonizar sus acciones como lo han estado haciendo en el sector Mandalore. Sonriendo, asentí antes de decir:
Si bien es cierto que Plata Blanca salió ganando en esta situación, imagina qué habría pasado si Plata Blanca hubiera sido como Gerro. Por eso necesitan demonizar las acciones de Plata Blanca, para disuadir a otros de hacer lo mismo. Tuvimos suerte, eso es todo. Fácilmente podría haber salido mal y podría haber un señor de la guerra intentando apoderarse del sector ahora mismo. Anakin asintió. No estoy seguro de si entendió lo que decía, ya que luego añadió. De acuerdo, pero si es una líder fuerte en el sector y hace el bien, ¿por qué tenderle una red de posibles villanos cuando podría inspirar a la gente a ser tan buena líder como ella? Negando con la cabeza, dije. Como dije, algunos elementos de lo que ella representa pueden ser buenos, pero la idea de que alguien pueda, sin una representación adecuada del pueblo, reunir una fuerza militar para ejecutar una acción de decapitación contra un liderazgo con el que no está de acuerdo, no es algo que ningún gobierno apoyará jamás, simplemente porque si la apoyas contra tus enemigos harán lo mismo contra ti. Es como en un duelo de honor. Si llevas un blaster a una pelea de espadas o simplemente llevas a varias personas, eso invita a tus enemigos a hacer lo mismo o a intensificar la situación. Una lección que, por desgracia, aprendí a las malas. Rusi, sin duda, aprendió de mis propios intentos de terminar la guerra lo antes posible, atacando puestos de liderazgo y estructuras de mando durante el conflicto que asoló el frente oriental en los últimos años de la Gran Guerra. Era algo que no querría repetir, porque sería un asunto sangriento. Por suerte, creo que Anakin finalmente entendió que asentir con la cabeza de una manera que solo podía esperar significara que lo había entendido. Así que el problema es que, aunque es una líder buena y fuerte, el hecho de que haya burlado o se haya saltado la ley para perpetrar este acto la convierte en un problema para el gobierno mandaloriano. Asintiendo, dije, exactamente. Si Plata Blanca hubiera usado medios más legales para derrocar a Gerro, estoy seguro de que la situación sería diferente. Desafortunadamente, dudo que ningún medio legal pueda resistir a un ejército de mercenarios y varias docenas de naves que apuntan al planeta. Gerro solo necesitaba arruinar una protesta para destronarlo, enviar a su ejército a acribillar a los manifestantes. ¿Pudo Silver haber usado algún tipo de medio legal para derrocar a Gerro? Preguntó Anakin encontrando la única grieta en la armadura de la conversación que esperaba que no notara. Suspiré antes de responder con sinceridad. No, Silver no podría. En teoría, el gobierno de los nuevos mandalorianos no podría hacer nada contra Gargón. Aunque esté en el sector, en realidad no es miembro de él. Es decir, el planeta no ha jurado lealtad al gobierno actual y, por lo tanto, es simplemente un planeta independiente que se encuentra justo dentro del área espacial llamada Sector Mandalore. Así que, si algún señor de la guerra lo toma, no es realmente problema del sector, incluso si el señor de la guerra hubiera dejado muy claro que planea aumentar la tensión en el sector, invadiendo planetas vecinos que han jurado lealtad al gobierno. En resumen, el gobierno mandaloriano no podría actuar a menos que Gerro pisara un planeta que estuviera bajo nuestro control. Básicamente, los responsables del gobierno mandaloriano están siendo duros con Plata Blanca porque ella pudo hacer lo que ellos no pudieron. Suspiré mientras me frotaba la frente antes de decir, si quieres verlo así, sí, con algo de dolor. El gobierno mandaloriano cumplió la ley, así que está obligado a castigar a quienes la infringen. Aunque, diplomáticamente, creo que eso no ocurrirá en el futuro. Hay informes de que los nuevos líderes de Gargón están interesados en estrechar lazos con el resto del sector, y enjuiciar a un héroe local no es la mejor manera de iniciar una relación de trabajo. Esperaba sacar eso a colación en esta conversación. Afortunadamente, no fue necesario, pues otra voz familiar, aunque mayor y más sabia, habló. La política es un juego profundo y complejo. Creo que, siendo joven, todos preferiríamos no jugar, y el simple intento produce mucho dolor. Al levantar la vista, vi al maestro Yoda entrando en el patio a paso firme para ser un anciano, a juzgar por su aspecto. Con una sonrisa, dijo, bienvenido de nuevo, representante Kryze. Me alegra verte también, joven Skywalker. Espero que estemos teniendo conversaciones divertidas, y nada demasiado político. Esmile y yo nos pusimos de pie e hicimos una pequeña reverencia, como me han enseñado a hacer al saludar a las personas mayores. Solemos tener conversaciones divertidas, maestro Yoda. Sin embargo, hoy en día es inevitable politizar un poco, así que espero que podamos dejar de lado la política moderna. Dicho esto, volví a mi asiento. Asintiendo con aprobación, el maestro Yoda se sentó en un banco frente a nosotros antes de decir, la política de este mundo es ineludible, pero debemos esforzarnos por escapar de ella. La vida es mucho más que política. Asintiendo con la cabeza ante esa declaración, recordé una pregunta que había pensado hacerle la próxima vez que lo viera.
Sería bueno evitar la política, pero tengo algo que podría ser de naturaleza política, aunque también cultural, dependiendo de tu punto de vista, que me gustaría discutir contigo. Una pregunta tuya suele ser interesante, entonces dímelo. Tras aclararme la garganta, empiezo. Durante una gira por el sector mandaloriano, me topé con un museo que albergaba ciertos artefactos que creo que pertenecieron a la Orden Jedi hace miles de años, principalmente sables de luz y baratijas, por así decirlo. Obviamente, los clanes Jedi de aquella época los tomaron como botín de guerra, y me pregunto si existe alguna ley o algo similar sobre la devolución de los objetos que están pisoteando. Tarareó el Jedi mayor mientras se rascaba la barbilla pensativo antes de decir. Las baratijas Jedi no tanto. Hace 4000 años, aunque interesantes, estos objetos ya habrían perdido su utilidad. Los sables de luz, así como cualquiera que los conociera, desaparecieron hace mucho. La mayoría de los sables de luz se queman con sus Jedi al morir y regresan a la fuerza. El hecho de que algunos hayan sobrevivido a este destino y ahora existan en algún museo no es un destino demasiado terrible a largo plazo. Solemos centrarnos en el presente cuando se trata de reliquias como esas. Si pertenecen a Jedi de hace, digamos, 50 años, nos interesa recuperarlas y devolvérselas a sus dueños de una forma u otra. Sin embargo, con lo antiguas que dices, creo que a nadie le importaría mientras se traten con respeto, al menos en este museo. Asintiendo, dije. Por lo que vi, los trataban con mucho respeto. Parece que se intentó encontrar los nombres de ciertos Jedi que pudieron haber empuñado sables de luz. Las baratijas solían apilarse como ejemplos de equipo Jedi de esa época, pero creo que eso refleja más su uso que la de adornos de escritorio. Asintiendo con la cabeza, el maestro Jedi dijo, entonces no veo problema en que este museo conserve estos objetos. Aunque quizás primero organicemos una reunión entre Jedi especializados en bibliotecas e investigación. Quizás tengan problemas o al menos podamos relacionar algunos nombres con esos sables de luz que aún no se han encontrado. Bueno, eso fue todo un éxito. Pensé que no solo me había asegurado de que estos objetos no fueran una gran ofensa que pudiera molestar a los Jedi por tenerlos en nuestra posesión, sino que también había conseguido un pequeño acuerdo de investigación entre Mandalore y los Jedi para descubrir a los dueños de estas armas. Sonriendo, dije, me alegra oír eso. Uno de los aspectos más importantes de la cultura mandaloriana es la historia, comprender su origen, etc., así que poder reunir un objeto con su historia sería beneficioso tanto por razones culturales como diplomáticas. Creo que hacer amigos es bueno tanto para Mandalore como para los Jedi. Incluso algunos de sus personajes más pícaros lo creen, considerando la información que se ha filtrado sobre Plata Blanca. Me impresionó mucho saber que lograron unir a todo un planeta contra las fuerzas de la corrupción que los arrastrarían a la guerra. Ese fue un giro extraño en la conversación. Le quité importancia, pues Anakin ya había hecho preguntas similares. También se mantuvieron dentro de los límites de la cultura mandaloriana, demostrando ser un guerrero digno y alguien que no deseaba causar guerra. Me recordó una conversación que tuve hace poco, aunque no recuerdo con quién. Espera, que no. Un nombre bastante intrigante el que la Blanca Plateada ideó para su oponente. Falsa Plateada, llamándolo claramente una falsa redención en su cultura para desafiarlos como un posible camino hacia un futuro seguro y pacífico. Un buen término. Quien lo inventó es un maestro en comprender la cultura de los mandalorianos, a la vez que se ve a sí mismo como parte de ella y sabe cómo usarla para beneficiar a otros mandalorianos. Si no se mostraran tan claramente como una fuerza del bien, me preocuparía que fueran algo más. Me di cuenta de que alguien más podría haber descubierto mi secreto. Tenía que ser mucho más cuidadoso si alguna vez volvía a cometer una hazaña así. Ojalá nunca tuviera que hacerlo. Tosiendo, logré asentir y decir, sí, parecen tener un buen conocimiento de la cultura mandaloriana y espero que se mantengan alejados de la política en el futuro. Yoda ni siquiera me miró antes de asentir. Totalmente de acuerdo. La política es un trabajo terrible. Me dedicó una sonrisa amistosa antes de continuar. Me pregunto si Plata Blanca ya habrá cumplido su objetivo tras el éxito de sus esfuerzos por derrocar a Plata Falsa. Me da la impresión de que son buenos consejeros y una gran amistad. Creo que quien quiera que hable con ellos también les estará dando buenos consejos y mentoría. Sí, Yoda lo sabía. O al menos creía saberlo, y se atribuía el mérito de haberme guiado en la dirección correcta. Al menos eso es lo que creo que insinuaba. El hecho de que no me arrestaran era una buena señal. Yoda probablemente estaba de acuerdo con lo que había hecho, lo cual era algo. Que un maestro Jedi aprobara tu operación retroactivamente solía significar que tenía razón.
Al menos según mi propia investigación, trabajar con los Jedi solía ser más beneficioso para los mandalorianos, así que lo considero una victoria. Bueno, eso me generó cierta preocupación. Me pedirían que hiciera algo más en el futuro. XXXX. Coruscant, edificio del Senado. Bail Organa. Esta noche se suponía que sería una reunión sencilla. La habíamos organizado como parte de mis nuevas funciones como presidente del Comité Leal. El Partido Leal pretendía mantener la República unida mientras se desarrollaba esta crisis. En realidad, esto fue solo una de las muchas cosas que he estado haciendo durante el último medio año, mientras esta crisis parecía agravarse cada vez más. No me cabía duda de que nos encaminábamos hacia algo desastroso y era muy probable que se desarrollara un conflicto al ritmo actual. Para intentar adelantarme a este problema, he estado presionando para que Alderaan refuerce sus servicios de socorro, permitiendo la llegada de más refugiados a nuestro mundo, así como la creación de armamento para la protección de Alderaan, en caso de que los conflictos lleguen inesperadamente a nuestras puertas. En mi interior, esperaba que no hubiera guerra. La guerra era un asunto desagradable, como demuestra nuestra historia más de una vez, con casas enteras destruidas. Pero, siendo realistas, la posibilidad de que los conflictos actuales desencadenaran una guerra era innegable. Así que intentaba reunir a la mayor cantidad posible de senadores leales para intentar, al menos, que hablaran sobre la situación. La mayoría de los senadores creen que podría haber paz entre las dos potencias galácticas. Me encantaría creerlo también, pero la historia me ha enseñado otra cosa. Si hubiera múltiples potencias en la galaxia, eso sería más que suficiente para que se desarrollara una lucha. Los Ut eran la excepción, pero eso se debía únicamente a que no eran una potencia galáctica propiamente dicha, más bien un conjunto de cárteles que mantienen la paz en su propio espacio y se niegan a entablar relaciones diplomáticas con la República. Los Ut podían salirse con la suya porque su parte del espacio estaba alejada de las rutas comerciales principales. Las rutas comerciales atraviesan su espacio, pero no las principales, por lo que se podría evitar la interacción con ellas y la galaxia simplemente ignoraría su existencia. La Confederación crecía rápidamente, ya que uno de los senadores más prominentes y sus aliados, quienes colectivamente representaban una importante ruta comercial, habían sido convencidos de unirse a la CEI. Habían convencido a los gobiernos planetarios y ahora estaban en posición de causar problemas en el futuro. Algunos de sus colegas aún negaban la deserción. Partes de la República quedarían aisladas entre sí, así como muchos recursos provenientes del borde exterior hacia el medio y el núcleo, si una importante ruta comercial se uniera a la Confederación. La asignación de recursos y las rutas comerciales eran un caldo de cultivo para el conflicto. Estos problemas, por sí solos, serían preocupantes si no se repitieran por toda la República. En muchos puntos conflictivos, e inevitablemente en algunos de ellos, surgiría el conflicto, y este derivaría en guerra. Es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, esperaba poder, al menos, minimizar los daños de la guerra. Tengo algunos planes diplomáticos y algunos objetivos que podrían lograrse, pero era mejor estar preparado para un conflicto así que fingir. Por eso, yo, líder de la facción promilitar, organicé esta reunión esta noche. Recibimos a numerosos senadores y representantes para analizar las perspectivas de futuro de la República, además de observar qué facciones podrían formarse en el conflicto que se avecina. No solo las facciones que abandonarían la República, por supuesto. También habría facciones dentro de la República que verían el conflicto como una oportunidad y buscarían sus propios objetivos y resultados. Por supuesto, estaban los leales, cuyo objetivo era lograr una solución pacífica a toda esta crisis, pero estaban preparados para defender la República con fuerza extrema si fuera necesario. Había facciones pertenecientes a varios mundos fronterizos y mundos que dependían del flujo regular de sus recursos, y cualquier interrupción pondría en peligro su sustento. Cada una de estas facciones fronterizas exigía la creación de un ejército. Sin embargo, ninguno de estos bloques estaba interesado en la autodefensa, sino en corregir errores pasados y una explotación de recursos altamente dudosa. Básicamente, cada uno quería un ejército privado para su conflicto, para iniciar una guerra, no para preparar una defensa contra ella. Afortunadamente, la mayoría de esas facciones eran mínimas y no gozaban de popularidad. Mi facción, los leales, tendía a contar con el mayor apoyo popular. Naboo y su senador lideraban otra facción importante, que representaba a quienes buscaban una solución pacífica sin la creación de un ejército. Esas conversaciones habían sido, como mínimo, interesantes. Padmé parecía creer que el propio ejército y su creación provocarían la guerra, incluso si se hacía con un mandato puramente defensivo. En cambio, había estado haciendo campaña contra cualquier idea de formar un ejército.
Por un lado, quería discrepar de su postura pacifista, considerándola pura ingenuidad idealista. Por otro lado, su amiga y actual oponente retórico en la reunión de hoy ya había hecho varias observaciones clave en el pasado, declaraciones que explicaban el asunto bastante bien y respaldaban su razonamiento. Observaciones como: si tienes un ejército, alguien querrá usarlo, sobre todo para sus propias necesidades. En otras palabras, la actitud del compré todo el velocímetro, voy a usarlo todo. Es común entre los jóvenes y ricos entusiastas de los speeders antes de tener un accidente. Debería saberlo, yo fui uno de sus jóvenes entusiastas de los speeders antes de conocer a Brea. Aunque estaba a favor de la creación de algún tipo de fuerza de defensa para la República, tenía que admitirlo. Debí admitir que quienquiera que pusiéramos al mando del ejército tendría sus propios prejuicios que podrían generar más conflictos. Francamente, celebraba estas reuniones para mantener la unidad del grupo. Las conversaciones a menudo no llegaban a nada y yo seguía intentando llegar a algún tipo de resolución para la República. Había empezado a notar un patrón en el que la atención y el enfoque terminaban en los argumentos de Padme y Tanya. Padme representaba a la facción a favor de no aumentar la presencia militar, mientras que Tanya representaba una postura de compromiso, a favor de las fuerzas militares del sector. En mi opinión, una fuerza de autodefensa de la República era una opción plausible, pero a menudo olvidada en los debates anteriores del Senado. Seguía prefiriendo la creación de una fuerza de autodefensa de la República más grande y centralizada, pero veía buenas ideas cuando me las presentaban. Muchos de los argumentos y soluciones de Tanya para la fuerza de autodefensa que defendía sectores individuales podrían aplicarse a la versión más amplia y ampliada de una fuerza de autodefensa centralizada. Dejar que los argumentos de Padme y Tanya siguieran su curso me benefició, ya que podría perfeccionar mi argumento a favor de un ejército republicano cuando lo presentara al Senado cuando llegara el momento. Además, era entretenido verlos discutir. El senador de uno de los planetas más pacíficos del borde medio, cuya fama se debía a derrotar a un ejército enemigo invasor y capturar a los líderes enemigos a punta de blaster, tenía una conversación teórica con un representante de uno de los sectores planetarios más belicosos del borde exterior, un novato inexperto que jamás había visto combate. Era una lástima que Padme estuviera tan firmemente atrincherada en su puesto. Habría sido una estratega militar ideal. Así que el rumbo general de la conversación de hoy tomó un giro peculiar. Ambos estaban sentados en una mesa larga, rodeados por varios senadores y representantes. Todos los presentes escuchaban la conversación con interés. Tanya, hace poco escuché una historia interesante. Que el sector mandaloriano ha empezado a formar una fuerza de autodefensa. ¿Hay algo de lo que debamos preocuparnos? Padme lo dijo con tanta alegría que era obvio que era una broma. Pero Tanya no se unió. Parecía un poco molesta por la broma. Les aseguro que no hay de qué preocuparse por ese reciente acontecimiento en particular. El gobierno de Mandalore simplemente está adoptando una postura realista sobre nuestra posición en la galaxia, justo al lado de la vía Ideana, entre varias fortalezas de la Xi y el núcleo de la República. Es mejor tener una posición segura hoy que lamentarse mañana, cuando comiencen las invasiones, dijo Tanya con naturalidad mientras daba vueltas a una bebida en la taza que tenía delante. Es cierto, pero no era la exigencia de una fuerza de autodefensa una de las premisas publicadas por ese justiciero, White Silver, que detuvo un intento de apoderarse de su sector hace apenas unos meses. Tanya no pareció inmutarse ante la pregunta y dijo: sí, es cierto. Que alguien sea justiciero no significa que esté equivocado en ciertas ideas. Nunca dudaría en robarle una idea a un adversario. Formar una fuerza de autodefensa en esta situación tiene sentido, ya que parece muy probable que el conflicto estalle en los próximos 3 o 2 años. Muy bien, ¿estás de acuerdo con lo que dijo White Silver sobre los mandalorianos? Eso me hizo inclinarme. Era una pregunta interesante y me pregunto a dónde quería llegar Padme con ese tipo de preguntas. La idea de construir una fuerza de autodefensa para proteger el sector tiene sentido. Muchas de sus ideas han tenido sentido en el pasado. Son agentes menores que contribuyen a la salud general del sector. En mi opinión, lo están haciendo bien, así que sí, en cierto modo, estoy de acuerdo con sus ideas en líneas generales. Siempre y cuando sirvan para reconstruir Mandalore. Entonces, ¿qué opinas de las declaraciones de Plata Blanca sobre la guerra y el título de Mandalore? Quizá lo malinterpreté, pero según mi lectura del documento, Plata Blanca sugirió que el pueblo de Mandalore podría otorgar la facultad de declarar la guerra a un Mandalore elegido oficialmente, uno con el que todos los clanes estén de acuerdo en que es el Mandalore correcto. Tanya sintió. Correcto, White Silver también dejó claro que considera a la duquesa Satine como la verdadera líder de Mandalore.
No creo que eso sea una gran preocupación en lo que respecta a la guerra, considerando que Satine es una reconocida defensora de que el pacifismo es el camino correcto para Mandalore. Satine también está dispuesta a admitir que defendernos es un uso legítimo de la violencia, ya que ella misma luchó por la unificación de nuestro sector, al igual que usted lo hizo por su gente en Naboo. Padmé asintió antes de decir, pero, ¿qué impide que otro mandaloriano se declare Mandalore y celebre unas elecciones que, a todos los efectos, son legítimas? Entonces, el poder de declarar la guerra está ahora en manos de otro, ¿verdad? ¿No significa eso que su fuerza de autodefensa mandaloriana tendría que seguir las órdenes de esta persona desconocida y declarar la guerra si la declara? Tanya se detuvo un momento antes de decir, si bien es cierto que Plata Blanca no hizo nada para restringir los asuntos de la guerra, más allá de declarar que solo el Mandalor puede declararla, además de insinuar que se debe elegir un Mandalor oficial. Claro que supongo que la mayoría de los líderes de clan seguirían apoyando el liderazgo de Satine, ya que ha hecho un trabajo maravilloso reconstruyendo el sector en los últimos años, elevando el nivel de vida de un mundo del núcleo, con educación pública, atención médica universal y programas de becas. Así que no creo que esto sea un problema tan grave cuando la duquesa Satine cuenta con el apoyo del público en general. Volviendo al tema del título de Mandalor, el Mandalor puede declarar la guerra en cualquier momento, dependiendo de quién controle el gobierno. ¿Qué impide que esta fuerza de autodefensa y cualquier otra fuerza militar del sector se utilicen en algo más que una función defensiva? Este códice plateado, por el que la mayoría de tu gente ha caído, depende de la buena voluntad de los actores estatales del gobierno. Buen punto, pensé. Es bien sabido que la mayoría de los gobiernos de la galaxia no son inmunes a la corrupción de una u otra forma. Si alguien llegara al poder y se declarara Mandalor oficial, podría causar bastantes problemas, por no hablar de quien declara válido los votos de los clanes. ¿Qué pasaría si el 25% votara por un Mandalor, el 30% por otro, el resto por el otro y todos decidieran que los candidatos por los que no votaron no son verdaderos mandalorianos a menos que tuvieran todos los votos necesarios? Por mucho que esa postura pudiera limitar la posibilidad de una guerra con alguien como la duquesa Satine en el cargo, si algo le sucediera o alguien se negara a reconocerla como Mandalor y celebrara sus propias elecciones, bueno, podrían iniciar su propia guerra civil mandaloriana, ¿no? Tanya parece estar dándole muchas vueltas. Quizás Padmé había expresado una preocupación legítima que realmente estaba considerando. Después de un rato, asintió antes de decir, son preocupaciones legítimas, pero restringir la capacidad de declarar la guerra más de lo que ya se propone en el códice plateado probablemente enfurecería más a los mandalorianos que resolver el problema. Es evidente que un ejército que no pudiera desplegarse sin el mando de un oficial, o en este caso, el Mandalor, sería un aparato más lento. A veces se necesita una figura poderosa para controlar la fuerza en cuestión. Si ese poder se cediera, por ejemplo, a la corte real, debatir qué hacer durante una invasión resultaría en el éxito de la invasión, sin mencionar que debilitaría los pilares de la cultura mandaloriana. Nuestro líder es a quien apoyamos en momentos de conflicto. Sin él, nuestra cultura pierde uno de los 6 pilares que le permiten haber existido durante los últimos 5000 años, en constante conflicto con nuestros vecinos. Aún así, dijo Padmé, el documento se basa demasiado en que las personas sean buenos actores estatales y no en que tengan objetivos propios. Podría generar un conflicto si alguien más tomara el poder. Tanya simplemente se encogió de hombros y dijo, podría haber un conflicto mañana y Satine seguiría en el poder. Tus preocupaciones son legítimas, te lo concedo, pero lo que parece pasarse por alto aquí es que la cultura que se crea mediante el uso adecuado de ese poder puede determinar el futuro mucho más que simplemente imponer reglas. Si alguien tiene el poder de declarar la guerra y no lo usa a menos que sea absolutamente necesario, eso crea un estándar. Algo que se espera del próximo líder, y si éste empieza a declarar guerras a diestro y siniestro, muchos clanes simplemente harán la vista gorda y no lo seguirán. No importa si una persona tiene el poder de declarar la guerra, lo que importa es cómo se usa ese poder. Si alguien nunca declara la guerra, pero se asegura de que sus subordinados tengan una vida mejor que la que habrían tenido si hubieran ido a la guerra, es más probable que la gente vote por alguien que persevere en esa perspectiva. Quien declara la guerra y demuestra que el resultado de la guerra es la destrucción de Mandalore, como se ha demostrado claramente en el pasado, solo se centró en declarar esa guerra. Entonces la gente aprenderá la lección y nunca más declarará Mandalore a semejante belicista. Quizás en el futuro se ratifique una constitución para impedir que un Mandalor declare la guerra sin el consentimiento del Consejo, o tal vez se estipule en cuántos recursos podrían destinarse a un conflicto violento sin la aprobación del Consejo, exigiendo dicha aprobación para entrar en plena guerra.
Estoy seguro de que la duquesa Satine ya ha considerado maneras de hacerlo. La duquesa Satine está a la altura del reto de demostrar que un mandaloriano pacífico es posible, ya sea por el sistema, el sector o la persona. Simplemente tiene problemas para usar el término. Eso pareció dar por terminado el debate, pues Padmé suspiró antes de asentir y decir, de acuerdo, lo dejaré así por ahora. Aunque creo que tendré que organizar algún viaje a Mandalore para conocer a tu tía. ¿Te interesa ver cómo una civilización se reconstruyó tras un colapso total de la confianza en su jerarquía? Preguntó Tanya con una sonrisa. Padmé simplemente se encogió de hombros. No, estoy interesada en sus opiniones sobre todo lo que está pasando con los secesionistas. Te diré ahora mismo cuál es su opinión. Aunque creo que deberías conocerla, creo que se llevarían de maravilla, pero sus opiniones son bastante simples. La República es la potencia dominante de la galaxia. Ser parte de ella garantiza que Mandalore pueda volver a ser un mundo habitable, y ver cómo los separatistas y la República se desgarran mutuamente por un conflicto tan absurdo como este no nos conviene en Mandalore. Si se rompe el comercio entre el borde exterior y el núcleo, serán los mundos del borde medio o cercano los que más sufrirán, ya que nos convertiremos en un campo de batalla por el que lucharán el núcleo y el borde exterior. ¿Y si te conviertes en un campo de batalla para este conflicto? Pregunté, pues finalmente había oído bastante sobre el tema y quería saber qué harían los mandalorianos si algo así sucediera. Tanya simplemente se encogió de hombros y dijo, mirándome con una profunda comprensión que no solía ver en ella. No permitiremos que eso pase, simplemente no participaremos en una guerra entre los secesionistas y el núcleo. Mandalore ha vivido suficientes conflictos como para que nos convenga no involucrarnos en absoluto y trabajar en mejorar, en lugar de vernos arrastrados a otra guerra inútil que dejaría a Mandalore más devastado y muerto de lo que ya está. Asentí, mostrando claramente mi acuerdo con el sentimiento, antes de decir, esperemos que este conflicto nunca surja y que la serenidad prevalezca antes de que las cosas se salgan de control. XXXX. Coruscant, Regal Star Café y tienda de chocolate Tanya Crise. Sonriendo, hice una reverencia y dije, Canciller Palpatine, es un honor volver a verlo. Estaba en la misma tienda de chocolates donde me lo había encontrado. Esta vez no había sido una operación planificada, pero no iba a desaprovechar la oportunidad de forjar relaciones con el hombre más poderoso de la República mientras intentaba elevar mi estatus social hablando con el canciller. El canciller en cuestión se giró con una sonrisa en su rostro. Ah, el joven representante Crise, creo, ¿correcto? Asentí antes de decir, es correcto, canciller. Siempre es un placer ver rostros tan jóvenes en la política trabajando para mejorar su sector. He oído hablar más de Mandalore últimamente en los últimos meses y creo que ya había oído hablar del asunto del gobernador Brox hace años. Intento disimular la punzada de dolor que me causó esa declaración. Todo el asunto Brox había sido una mancha negra en la historia reciente de Mandalore. Creo que haberlo mencionado en la discusión tendía a significar que estábamos creando demasiado caos en el borde exterior. Ojalá se olviden la actual crisis secesionista, al menos eso es lo que esperaba. Bueno, considerando el nivel del problema, mejor respondo como es debido. Sonriendo, dije, espero que no haya ocurrido nada tan grave en mi pequeño sector. Palpatine rió entre dientes y me puso la mano en el hombro, diciendo, no se preocupe, mi joven representante, nada tan terrible. Solo conversaciones triviales sobre cómo van las cosas con, ya sabe, el desafortunado asunto que está ocurriendo ahora mismo. Estas conversaciones se darán con muchos sectores. Sí, es una situación muy lamentable. Ojalá haya alguna forma legal de terminar este conflicto sin una guerra, dije. Técnicamente hablando, quedar bien con Palpatine ahora mismo no era lo que haría normalmente. Según todas las leyes del Senado, sus 2 mandatos como canciller debían terminar en unos meses. Sin embargo, esta crisis secesionista provocó que los gobiernos que aún estaban en el poder suspendieran las elecciones hasta después de su resolución. Esto, técnicamente, significaba que él sería el canciller en el futuro previsible en este conflicto inminente. En mi opinión, no fue precisamente la mejor decisión del Senado, considerando que había supervisado la era previa a la escalada secesionista. Me pareció bastante evidente que, en cierto modo, tenía la culpa de todo, como aquel presidente estadounidense antes de la guerra de secesión. No recuerdo su nombre porque no me importaba mucho, pero tuvo la oportunidad de abordar los problemas que conducirían a esa guerra y simplemente se negó a hacer nada porque no quería lidiar con ellos. Quería demostrar que podía ser presidente para quienes fueron una espina en su costado durante la guerra México-estadounidense, creo. Dicho esto, si sigue siendo el canciller, supervisará el conflicto que surgirá.
y llevarse bien con el canciller en un momento tan turbulento es una buena base en caso de emergencia, un recurso útil que podría usarse para inclinar la balanza a mi favor en el momento oportuno. Es una lástima para las empresas, pero creo que la democracia nos ayudará a superar esta época de problemas. Con el tiempo, todo saldrá bien. Tuve que morderme la lengua para decir que fue una declaración atrevida, considerando que había aceptado plenamente la disolución de la democracia para conservar su cargo. Pero fue un detalle menor, ya que fue decisión del Senado, así que supongo que no es realmente su culpa. Sí, solo podemos esperar, logré decir, asintiendo antes de que Palpatine aplaudiera y dijera: oye, he estado trabajando en una iniciativa para intentar aliviar las tensiones con el borde exterior. Una especie de plataforma económica. Estoy pensando en aceptar ayuda para mejorar los problemas que los llamados separatistas han estado declarando un problema grave. También he programado varias reuniones para intentar hablar con miembros de la otra sala que no están de acuerdo con toda esta situación. ¿Te gustaría, como representante, acompañarme en algunas de estas reuniones? Estoy seguro de que la presencia de una potencia del borde exterior como Mandalore en tales reuniones al menos animaría a la gente a hablar conmigo. A muchos de estos separatistas ni siquiera les molestaría eso. Una cena de trabajo con el canciller, la oportunidad de mejorar mi posición en el gobierno y la de forjar algún tipo de amistad con el veterano estadista. Tendría que ser un tonto para rechazar esto. Dije con una gran sonrisa. Me encantaría ayudarte en ese intento de traer la paz a la galaxia. Fin del capítulo 25.